¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Fe de mi Madre. Seguimos hablando de cómo Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. En concreto estamos en el Hijo de Dios se hizo hombre. En el vídeo anterior hablábamos de por qué el Verbo se hizo carne y hablamos de la encarnación. Hoy hablamos de cómo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y quiero empezar con una afirmación que está contenida en el credo, pero sobre todo está contenida en la fe de la Iglesia. Número 469 de nuestro catecismo, del catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia confiesa que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, nuestro hermano. Y eso sin dejar de ser Dios, nuestro Señor. Y a continuación cita algunos textos de la liturgia y también de un tropario que pertenece también a una liturgia católica, pero oriental, la liturgia de San Juan Crisóstomo. Permaneció en lo que era Dios y asumió lo que no era, hombre. Esto canta la liturgia de las horas de el día 1 de enero, día de Santa María, Madre de Dios. Y tiene que ver con un sermón de San León Magno. Permaneció en lo que era Dios desde el principio y asumió lo que no era, hombre, la humanidad, por la encarnación. Y San Juan Crisóstomo proclama y canta: oh Hijo único y Verbo de Dios, siendo inmortal te has dignado por nuestra salvación encarnarte en la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Sin mutación te has hecho hombre y has sido crucificado. Oh Cristo Dios, que por tu muerte has aplastado la muerte, que eres uno de la Santa Trinidad, glorificado con el Padre y el Santo Espíritu, sálvanos. Dios y hombre verdadero a la vez. Los números del catecismo que vamos a considerar en esta ocasión son del 464 al 469. Y vamos a hablar de herejías, de cómo resulta tan discordante con la cultura y con el saber del hombre esta doctrina de la encarnación, que pues hay cristianos que intentan hacer casar la revelación con los planteamientos racionalistas y entonces aparece una herejía. Están muy bien explicadas en el Catecismo de la Iglesia. En primer lugar, tengo que hablar del gnosticismo. Pero antes de hacerlo, voy a invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que no quedemos seducidos por ninguna de estas herejías y para que sepamos capaces de descubrirlas también en los discursos de nuestro tiempo. Ven, ven, ven. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven. La primera de las herejías y fundamental que niegan el carácter de Jesucristo como Dios y hombre verdadero tiene que ver con el gnosticismo, el movimiento gnóstico. Hay algunos rasgos
que caracterizan el gnosticismo antiguo. Bueno, pues que utilizan con frecuencia representaciones mitológicas, que interpretan muy imaginativamente de las Escrituras, especialmente los primeros capítulos del Génesis, se dejan llevar por la cábala, ofreciendo interpretaciones de determinado simbolismo de los números, su afición a la apocalíptica, su esoterismo fundamental, que se traduce en un elitismo. El gnóstico piensa que Dios se ha revelado a unos iniciados. El gnóstico goza de una revelación, de un secreto reservado a los iniciados. Además, tienen una actitud anticósmica y anticarnal. ¿Qué quiero decir con anticósmico y anticarnal? Los gnósticos piensan que el mundo visible es malo, ya que es el fruto de una decadencia, lo espiritual que degenera, decae, y entonces aparece la materia. Por lo tanto, el hombre es prisionero de un cuerpo que es incapaz de la salvación. Rechazan la carne, rechazan el cuerpo. Claro, ¿qué pasa? ¿Cómo van a aceptar que Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, se haga carne, se encarne, se haga verdadero hombre? Claro, entonces ellos empiezan a decir que la humanidad de Cristo no es más que una apariencia, dokein, una apariencia. No pudo sufrir la cruz, Dios no puede sufrir la cruz. Apariencia de hombre, pero eso no es lo que nos enseña la Sagrada Escritura, eso no es lo que nos enseña la revelación, eso no es lo que encontramos en el cántico cristológico de la carta a los Filipenses. Cristo se hace uno de nosotros, toma nuestra condición. No es que se haga pasar por uno de nosotros tomando una apariencia. Bueno, ya veis por dónde va esta herejía. Y además, pues os podéis imaginar que estos gnósticos también acabarán dividiendo el mundo en potencias buenas y potencias malas, potencias del espíritu, potencias de la carne, creando un maniqueísmo, poniendo al demonio como otro Dios. No, Dios es Dios. Y Dios es el que se encarna y se hace uno de nosotros para salvarnos. Y esto sin dejar de ser Dios. No es una apariencia. No es una apariencia. La segunda de las herejías, que tiene que ver con Jesucristo, con la encarnación, ya nos las encontramos en los siglos segundo y tercero, y las llamamos adopcianismo y modalismo monarquianos. ¿En qué consisten estas dos herejías? Bueno, pues que el adopcionismo, bueno, pues lo que piensa es que Cristo no era Dios. Sencillamente, Cristo no era Dios. Dicen que Cristo es un hombre hecho Dios por haber sido adoptado como Dios, como hijo suyo. Adopcionismo. La segunda de las desviaciones, la segunda de las herejías que llamamos modalismo, pues dice que Dios sigue siendo Dios. Se trata del Dios único, pero que ha venido a nosotros bajo otro modo.
En definitiva, que no se ha hecho hombre como nosotros. En el siglo III, estas dos opiniones no se oponen más que en apariencia. Podemos decir que son la misma. Y los historiadores las designan con el nombre de monarquianismo. Adopcionista, en el primer caso, y modalista en el segundo. Es decir, que Cristo es un hombre perfecto que ha sido adoptado por Dios, o simplemente que Dios toma otra forma, otra modalidad. Pero en cualquier caso, niegan la encarnación. Avanzamos en la historia y llegamos al arrianismo. Y ya estamos en el siglo IV. Conviene recordar que la Hispania visigoda fue durante mucho tiempo arriana. Arriana. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste esta herejía arriana? Bueno, Dios es tan otro para Arrio que el nombre de Padre, referido a él, no puede decir nada. No puede decir nada de su ser. Ese nombre le confiere un atributo que no pertenece a la eternidad, sino que pertenece al devenir. Algo así como decir que Dios se hizo Padre más tarde. Porque la paternidad connota siempre un antes y un después. Bueno, es una convicción monarquiana. Dios es uno, es monos. Esto es lo que quiere decir monarquiana. Y además, monos, al que añadimos esa otra palabra griega, argé, principio. Hay un solo principio. El Hijo no es eterno como el Padre. Esto es lo que piensa Arrio. Y en segundo lugar, también tiene el arrianismo también tiene otra dimensión, que tiene que ver con la encarnación y con los testimonios evangélicos sobre la vida de Jesús. El nacimiento en la carne, su avance en edad, el hambre, la sed, la fatiga, los sentimientos de debilidad, la ignorancia del día del juicio, las humillaciones y los sufrimientos de la cruz, demuestran que este Hijo está sometido a unos cambios incompatibles con la verdadera divinidad. Arrio dice que Jesús tuvo la necesidad de ser santificado por el Padre en su bautismo, que fue para él un día de adopción filial. También recibió de Dios su gloria y su resurrección. No le vienen de él mismo, sino del Padre. También dice Arrio que Jesús se muestra sumiso y obediente al Padre, al que reconoce como mayor que él. Arrio termina diciendo que hay un solo Dios. Bien, un solo Dios y único. El Hijo y el Espíritu Santo son criaturas creadas por él. No forman parte de la divinidad. Bueno, ya veis por dónde vamos. La negación de la carne. Fundamentalmente la negación de la carne. Ahora, en estos días de Adviento y de Navidad, vamos a considerar en qué consiste la encarnación. Y como rezamos todos los días en el Ángelus y encontramos en el prólogo del Evangelio según San Juan,
decimos que el Verbo, que era Dios y estaba, cabe Dios, junto a Dios, se encarnó. El original griego dice que tomó sarx, tomó carne humana. Sarx es esa carne que se come el sarcófago. Esto es totalmente disruptivo y rompedor con el modo de pensar de las religiones de todo tiempo. Solo el cristianismo nos dice que Dios se hizo hombre para salvarnos. No nos salva desde fuera, se hace uno de nosotros para salvarnos. Por eso Dios es Emmanuel. Lo decíamos en alguno de los días anteriores, los nombres de Jesús. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando el sacerdote pone esa gotita de agua en la presentación de los dones en el cáliz con el vino, decimos: el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la naturaleza divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana. Pues sí, Dios ha querido compartir nuestra condición humana en todo, menos en el pecado. La encarnación no es una farsa. La encarnación es central en nuestra fe. Que tengáis una buena semana. Nos volvemos a encontrar, por supuesto, si Dios quiere. Y no dudéis en compartir estos vídeos con vuestros amigos. No somos un grupo cerrado, sino que cuanto más hagamos por difundir la verdadera doctrina, la fe de mi madre, más bien haremos a nuestros hermanos, los de dentro, los de cerca y los de lejos. Hasta pronto.